Amén. He titulado a este mensaje Vence tus límites, basado en Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile al que está a tu lado con una sonrisa: vence tus límites. Amén. Ahora, vence tus límites, no los límites de Dios. ¿A qué me refiero? Que es muy importante también comprender que tenemos límites en nuestra vida que Él mismo ha establecido para protección nuestra y que debemos respetarlos. Aquí vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 19:14, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Otra vez en Deuteronomio 27:17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. La tierra era del Señor, pero el Señor se la había dado a su pueblo y la dividían por tribus, dentro de las tribus, casas paternas, y luego también por familias. Entonces, el ensanchar uno sus límites podía suponer quitarle tierra a su hermano. Entonces dice Dios: respeta los límites, no los muevas, aquellos que fijaron los antiguos, es decir, aquellas, en los días de Josué, en la repartición de la tierra, aquellas fronteras para cada tribu y la repartición de la tierra. Es cierto que cuando alguien se empobrecía y tenía que vender la heredad de sus padres, pues otro cosechaba o disfrutaba o tenía su ganado en esa parcela, pero en el jubileo, a los 50 años, volvía la tierra otra vez a su poseedor original, a su dueño, de manera que en Israel nadie se enriquecía a costa del otro. Y eso es un buen ejemplo de cómo el Señor fija límites que son saludables para nosotros. Es decir, no hay tal cosa como una vida sin límites, porque así como, por ejemplo, hay límites de velocidad que nos protegen, aunque tengamos un motor o un vehículo que puede correr muchísimo, pero esos límites son saludables para nuestra seguridad y la seguridad de otros. Y hay cosas que el Señor ha establecido, por ejemplo, no codicies la mujer de tu prójimo. Hay un límite, guárdate, sé fiel al pacto, a la mujer de tu juventud. Y esos límites que Dios ha establecido nos permiten ser felices, nos permiten tener bendición. Hay límites físicos: descansa, guarda un descanso. Dios estableció días de reposo, fiestas señaladas, lunas nuevas, para que el pueblo no estuviese esclavo a trabajar, 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 y no tuviese tiempo de adorar o de descansar. Y esos límites también nosotros tenemos que ser conscientes. Necesitamos cuidar el cuerpo, necesitamos tiempos de familia, tiempos de adorar. Entonces, vence tus límites, no los límites de Dios. No destruyas los límites saludables. ¿Por qué comienzo así? Porque es bueno poner un balance, un equilibrio, y que veamos en todo la salud que hay en la palabra de Dios. Pero luego están esos límites que nosotros tenemos, quizás mentales, quizás heredados, prejuicios, mentalidades de no se puede, es imposible. Límites en cuanto a barreras que se levantan en el corazón, que nos impiden amar a otros, darnos por otros. Esos son los que Dios quiere realmente destruir. Mirad, confirmando lo que estoy hablando, la importancia de tener límites. Israel lo debía entender. No quiero abundar en ello porque os he puesto el ejemplo de la tierra o del tiempo de los días señalados que el Señor le dio a Israel y otros mandamientos. Satanás no lo entendió. Satanás antes se llamaba Luzbel o Lucifer, y era un querubín que había recibido pues una sabiduría, una gloria, un esplendor, una posición privilegiada. Y él sobrepasó los límites de su gracia, de su esfera de autoridad y de servicio, queriendo poner su propio trono al lado del trono de Dios. Él se sintió un ser ilimitado y lo que tenía era
tristemente se desarrolló en él un ego ilimitado, una ambición malsana. En vez de vivir para la gloria de Dios, empezó a levantarse vana gloria, buscar su propia gloria. Y cuando él rebasó sus límites, perdió todo. Fue expulsado y humillado. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El Señor les había dicho, sí, podéis comer de todo, pero hay un límite. No comáis de este árbol. Y vino el diablo a decir, ¿cómo que no? Claro que sí. ¿Por qué no vas a comer de este árbol? Y era precisamente esa prohibición, ese no, era una forma de demostrar al hombre y la mujer que estaban bajo el gobierno de Dios, bajo los límites de Dios. Y cuando ellos sobrepasan ese no comas de ese árbol, vino el pecado y la destrucción a la raza humana. David con Betsabé es otro ejemplo de un hombre que le dice el profeta, ¿podías saber? Porque sabéis que la poligamia no estaba en el plan perfecto original de Dios, pero Dios la toleró en los días del antiguo pacto. No estaba de acuerdo, pero la toleró. Entonces le dice el profeta, ¿podías haber tomado cualquier mujer soltera de Israel? David, de hecho, tuvo varias mujeres y de ellas hijos con por ejemplo, la sabia Abigail o Ainoam, la mujer, ¿de dónde era ella? De Moabita, creo que era. Entonces, podía haber deseado una mujer David y haberse casado con ella y no violar la mujer de su prójimo, no usar su autoridad para dañar a Urías Eteo y dañar el testimonio. Sobrepasó un límite, ¿verdad? Codiciando a la mujer de su prójimo. Qué mal se hizo a sí mismo, al testimonio, a su descendencia, porque la iniquidad entró a su propia familia. Acab, un rey de Israel, los reyes de Israel tenían un palacio, tenían propiedades, tenían tierras y no les faltaba de nada. Pero este Acab, influido por Jezabel, codició la viña de Nabot, que estaba cerca de su palacio, y la quiso para sí. Y Dios mismo le había puesto a los límites a los reyes de Israel unos límites para no abusar, para no robar, para no convertirse en oligarcas. Y muchos de ellos no respetaron esos límites. Y mirad cómo el juicio que vino a la casa de Acab, el disparador, el detonante, fue tomar la viña de Nabot. Nabot no pudo defenderse, pero Dios vengó la sangre de Nabot y Dios defendió a este hombre. Entonces, Él mismo nos ha puesto límites, pero con su ayuda, nosotros podemos crecer en cuanto a nuestros propios límites. Por ejemplo, en Job 13:27 dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. O sea, los hombres a veces se sienten todopoderosos. Yo voy donde quiero, hago lo que quiero, pero el mismo hombre no ha sido capaz de bajar a lo más profundo del mar. Eso es un bofetón. Queremos llegar a Marte y no hemos sido capaces de llegar a la profundidad del mar. Algunos dicen porque ahí echa el Señor nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ello. Entonces es un lugar inaccesible. O sea, y a veces dices, iré, haré, compraré, venderé, y no sabes lo que Dios va a hacer con tu vida el día de mañana. El Señor te limita, ¿no? De muchas formas. Con un par de décimas de fiebre ya no te mueves de la cama, no te mueves de tu casa. En cuanto al tiempo, Job 14:5, ciertamente habla de la limitación del hombre, este capítulo 14 de Job, y ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Sabéis que ya se está hablando acerca de la inmortalidad del hombre en la tierra? Porque
en la medida en la que avance la tecnología, que sean capaces los hombres de traspasar su mente a un cuerpo robótico, a otro cuerpo, y de esa manera burlar la muerte. Pero no creo que esto vaya a permitirlo el Señor, porque dice 70 o a lo sumo 80. Y si el hombre mañana descubre la vacuna contra el cáncer y ya no hay muerte por cáncer, acuérdate que será por otra cosa que el Señor le ha puesto un límite al hombre en la tierra, porque si ya de por sí es malo, imagínate un malo inmortal. O sea, imagínate, no sé, un Hitler que no se muere, ¿eh? Imagínate ese tipo de un Kim Jong-un que pudiese vivir 300, 400 años en la tierra. Dios mío, Dios le ha puesto un límite al hombre en cuanto a su acción. Y a las naciones, miren Éxodo 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dicho de otra forma, Dios ha permitido que las naciones de la tierra tengan una frontera, una geografía, un lugar para habitar, y Dios incluso le ha dado a las naciones temporadas, tiempos, para poder conocer a Dios o para poder experimentar una visitación de Dios. Por eso yo tengo la esperanza de que el Señor todavía haga algo mayúsculo en España, algo sonado en España, algo que podríamos llamar un gran despertar en España, porque sé que ha pasado en otras naciones y todavía no ha llegado ese tiempo a nuestra tierra. Dios fijó los límites de esta nuestra península ibérica, bueno, la nación de España, la piel de toro con las islas, Ceuta y Melilla. Señor, visita España. Aviva nuestra España. Amén. Entonces Dios a las naciones de la tierra también les ha dado un límite. Pero dice en Miqueas 7:11, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Dios estaba diciéndole a su pueblo, aunque ahora te sientes indefenso con tus muros derribados, porque había sido llevada la nación en cautiverio, va a llegar el día que otra vez levantaré tu fortaleza, habrá muros, pero incluso extenderé tus límites, los límites de Israel, que había sido una nación conquistada, volveré a extender tus límites. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por una parte, fortalecernos, que haya protección, que lo que hemos logrado, que lo que hemos conquistado hasta aquí no lo perdamos, que podamos estar de alguna forma bien parados, pero siempre creciendo, siempre extendiendo nuestros límites. Ahora os voy a poner algunos ejemplos de cómo Dios trabaja en ese sentido. Avanza una, por favor. Este mensaje, la inspiración de este mensaje me vino, y es un testimonio que quiero contaros, porque nos invitaron en Alemania a una conferencia de evangelización en Berlín, de la Asociación Evangelística Billy Graham. Algunos pastores de España los invitaron a representar a la nación y podernos formar. Fue un privilegio, la verdad, estar allí. Vanessa y yo. Fernando estuvo en una conferencia en 1986 en Ámsterdam, y que tantos años después volviesen a fijarse en unos pastorcillos de Murcia, de un rincón de España, invitarnos a esta formación fue un gran honor. El caso es que estaba allí, nos hospedaron en un hotel, y Vanessa y yo ya terminábamos la estadía del congreso y extendimos dos días y medio nuestro tiempo en Berlín para conocer y tal. Y me dejé la insulina soy diabético, ¿no? Entonces me dejé la insulina en la habitación del hotel y no teníamos vehículo, eran como las 8 y pico. Cuando llego al hotel, diferente hotel, estaba a una hora de distancia donde nos había hospedado la asociación Billy Graham. Lo pagábamos nosotros y era un hotel ahora ya más barato, más económico que el que nos habían invitado, a una hora de distancia. Y yo sin insulina, pues para la noche me pincho y voy controlando, como sabéis,
el azúcar. Y bueno, le digo a Vanessa, ¿ahora qué hago? Tengo la opción de irme en Uber a buscar la insulina, pero me enfundé unas zapatillas, que me había llevado unas zapatillas cómodas, de deporte, y le dije a Vanessa, me voy corriendo. Y me fui corriendo a por la insulina. 1 hora para allá y 1 hora para acá. El caso es que mayo de este año 2025, hacía justo un año que también por abril debuté en una enfermedad rara que se llama Guillain-Barré, que me dejó, como bien sabéis, postrado en cama, sin capacidad. Una de las cosas que precisamente en mayo del año pasado fue un bofetón de realidad para mí, es cuando estábamos en Toledo, habíamos recogido a Enoch o a Rubén, creo que a Rubén en Madrid, en el aeropuerto, que venía de Argentina, y pasamos por Toledo a pasear como familia, y en una cuesta, subiendo una cuesta de Toledo, sabéis que Toledo tiene muchas cuestas, y subiendo, aparcamos en el parking público, subiendo esa cuesta no pude subir. Ya estaban empezando a manifestarse los síntomas de esta enfermedad rara que ataca a los músculos y a la fuerza de uno. Y le dije a Vanessa, sigue tú paseando. Yo me quedé sentado en un banco, pero me quedé pensando, ¿qué me está pasando? ¿Qué es relacionado con la diabetes? ¿Esto qué es? Y de ahí para abajo, para abajo, para abajo, al punto de que, bueno, me hospitalizaron, me hicieron pruebas, no tenía fuerza ni para levantar una bolsa de la compra, absolutamente cao. Y un año después me veo a mí mismo con unas zapatillas de deporte por las calles de Berlín. Berlín tiene un Central Park, tiene un parque precioso. No me acuerdo cómo se llamaba el parque este. Si vas, tienes que pasear por allí. De repente, los 15 primeros minutos iba corriendo y me ponía a andar. Pero pasados los 15 minutos, algo pasó en mi cuerpo, yo no sé eso cómo se explica en el mundo del deporte, que ya parecía Forrest Gump. Corriendo y encontré un ritmo y yo mismo estaba pasando por ese, no es jardín, es como un bosque dentro de Berlín, por esos caminos. Y yo digo, ¿quién me iba a decir a mí que un año después, porque el diagnóstico de los médicos era, no sabemos lo que vaya a pasar con tu salud, con tu cuerpo, hay gente que muere de esto, otra gente se queda crónico, otra gente con el tiempo se cura, en tu caso no lo sabemos, y a veces lo que te dicen cuando sales del hospital, no podemos hacer nada más por ti, si ya no puedes respirar, se te cae la cara o ya no puedes tragar, vuelve. Entonces dice, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida y con esta enfermedad? Entonces Dios tuvo misericordia, me sanó, pero claro, la neuróloga me dice, no fue suficiente con pasear el perrito y andar, tienes que recuperar algo de fortaleza porque es una enfermedad que te acaba la fuerza de los músculos. Entonces tienes que ser intencional en recuperar. Y allí me veo yo un año después corriendo a por mi insulina. Yo me sentí, yo me sentí un campeón. Estaba feliz de la vida. Tenía ganas de llamar a mi mujer y decirle, no me canso, estoy aquí corriendo. 1 hora para allá, 1 hora para acá. Y cuando llegué, digo, bendito despiste. Yo siempre que viajo me dejo algo por ahí. Bendita insulina que me he dejado porque he tenido la oportunidad. Bueno, pues corriendo iba con Dios, porque nosotros, nuestro tiempo de oración es cuando nos metemos en el cuarto, pero también cuando paseamos, pero también cuando conducimos, pero también cuando hacemos deporte y siempre estamos con Dios, ¿a que sí? Y yo iba con el Señor, hablando con el Señor, alabándole, cantándole, pero en ese momento Dios me comienza a hablar de vencer mis propios límites, de vencer mis propios límites. Porque a veces hay cosas que, por ejemplo, esto, ¿no? De volver a hacer ejercicio. Mi hijo Caleb, que le encanta todo lo que es nutrición y con mi diabetes, él me dice, mira papá, mira, si tú haces deporte, papá, te vas a tener que pinchar menos. Si tú cuidas la alimentación y haces deporte, papá, tú vas a ver un cambio. Yo, sí, hijo, sí, ¿y de dónde saco yo tiempo para hacer deporte? Pero verdaderamente la doctora me dice, tienes que tomártelo como una medicina, tienes que tomártelo como exactamente un hábito. Pero esto desde que te lo dicen, lo vas posponiendo y posponiendo y siempre hay cosas que se meten en la agenda
Pero digo, no, voy a hacerlo. Sí se puede, sí puedo hacer algo más. Hermano, me he puesto a hacer deporte de pincharme 4 veces y mi mujer sabe, cada vez pinchándome más y más y más insulina. Ahora solo me pincho 1 o 2 veces al día. He bajado un montonazo, incluso la dosis que me pincho. Y eso para mí ha sido sobrepasar un límite de salud que lógicamente condicionaba mi vida. Pero en otras cosas también yo estaba ahí corriendo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo también, quizás cosas que uno tira la toalla y dice, ya serán mis hijos o ya, cuando en la reencarnación, quizás no es broma, ya serán mis nietos. No, en absoluto. Quizás todavía puedo conquistar esto. Dios es ilimitado y nos llama a romper también nuestros límites en Él. Ir más allá de lo que podíamos imaginar. Porque Él es un Dios ilimitado. Porque tenemos un Dios ilimitado y grande. Amén. Por ejemplo, dice en Jeremías 32:27, he aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hay un montón de cosas que son difíciles para mí, pero para Dios nada es difícil. Eso me gusta. Que Dios dice, eso que para ti es difícil, para mí está chupado. Como dicen los niños, para mí es pan comido. Entonces, Señor, mete tu facilidad en mi dificultad. Mete tu capacidad en mi incapacidad, Señor. Salmo 147:5. Grande es nuestro Señor. ¿Cómo nuestro Señor? Grande. Y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. No hay límites para su entendimiento, su sabiduría. Nuestro entendimiento es tan pequeño, tan limitado. Pero ahí también necesitamos ensanchar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, nuestra sabiduría. Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces el reino de Dios va a estar creciendo y creciendo y creciendo sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, nadie va a poder frenar el crecimiento del reino de Dios, el avance del reino de Dios. Lo dilatado, ¿cómo va a seguir dilatándose? No va a haber límites de gloria en gloria. Pero también el Señor nos quiere llevar a nosotros en nuestra escala, en nuestra medida, de gloria en gloria. Mi carne es limitada y limitante. ¿A qué me refiero? Que yo en la carne soy súper limitado. Pero además limito a otros también. Con mi pesimismo, con mi mal carácter, le puedo arruinar el día a cualquiera en la carne. Soy un peligro. Soy limitado y limitante. Pero mi espíritu tiene desarrollo ilimitado. No es que en el espíritu sea ilimitado, porque eso es lo que creyó Satanás, el diablo, que era igual que Dios. Yo no soy ilimitado en mi espíritu. Tengo evidentemente limitaciones, pero tengo la capacidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de ser cada vez más como Jesucristo. Mi espíritu tiene un desarrollo ilimitado. Y esto viene muy bien porque siempre tenemos alguna excusa para servir al Señor. Los que son jóvenes, porque son jóvenes. No digas soy niño, Jeremías. Los que son mayores, yo ya, Zacarías, pero Señor, yo ya no puedo tener hijos a estas alturas. Estás hablando con Gabriel. Yo estoy delante del Señor de toda la tierra. Nada es imposible para Él. Los que son mayores todavía pueden seguir creciendo y ser mejor y aprender y servirle a Dios. Aleluya. Y cuando lleguemos al cielo, ahí va a seguir. Nuestra vida va a seguir ensanchándose. Y la aventura continúa. No hay límites en la vida espiritual. No hay límites, hermano. Aleluya. En Él, di conmigo, en Él puedo. El diablo lo primero que nos viene a decir siempre es, no puedes. Te lo susurra,
No puedes sacarte el carnet de conducir. Voy por la clase práctica número 185. Ya soy accionista de la autoescuela. El diablo te susurra, no puedes. No puedes. No puedes ser libre de esa adicción que tienes. No puedes ser feliz en tu matrimonio. Te susurra cosas así. Y hay que decirle, diablo mentiroso, la palabra dice otra cosa. Que todo lo puedo en Cristo. Sí que puedo en Él. Pero luego, cuando ve que no te convence por ese lado, cuando ve que no te para, te empuja. Cuando ve que no te convence por ese lado, tiene otra táctica y este que te dice, sí que puedes. Di que esas piedras se conviertan en pan. Tú puedes usar tus superpoderes. Jesús dice, pero yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiera. Entonces te dice, sí que puedes. ¿Cómo que no puedes? Claro que puedes. ¿Quién te ha dicho que no puedes? Claro que puedes comer del árbol. ¿Te ha dicho Dios que no puedes? Sí, hombre, sí, come. ¿Quién te dice que no puedes tomarte una más? ¿Quién te ha dicho que no puedes ir para allá? Para ese lugar con tus compañeros del trabajo, aunque sea un antro. ¿Por qué no puedes? Diablo te dice, claro que puedes, hombre. O te endiosa. Tú puedes servir a Dios. Tú eres la última Coca-Cola de Águilas. Claro que puedes. Y es otra mentira, porque eso que o te lleva a rebasar límites que Dios mismo te ha puesto, o te lleva a creerte algo en tus propias fuerzas, con lo cual ya no dependemos de la gracia. La obra del Espíritu Santo, Dios te dice, todo lo puedes, pero entonces dice, en Cristo, porque Él te fortalece. La gloria es para Él, porque Él te da la capacidad, Él te fortalece, Él te da la sabiduría, Él te da el entendimiento, Él te da la luz. Entonces una de las primeras cosas que descubres cuando empiezas a caminar con Dios es que eres un pecador, que tienes muchas limitaciones, que te crees muy sabio, pero realmente el pecado nos tiene engañados y dependes de Dios. Dios te lleva a ese quebrantamiento, pero luego te dice, pero estoy contigo. He llamado a lo pobre, a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo que no es, para mostrar mi gloria en tu vida. Te fortalezco. Claro que puedes. Pero luego dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, no se trata de mi camino. En el camino mío, Juan Carlos, yo te voy a dar la gracia, Pero si te metes a hacer las cosas en tu voluntad, entonces te va a ir mal. Pero en Cristo, lo que está para ti en Cristo, todo lo puedo. Yo puedo ser batería. Y estoy ahí empeñado en ser batería. Estoy poniendo un ejemplo tonto porque se me ha ido de la vista la batería. Y estoy empeñado en ser batería. Y todo, ay, que Juan Carlos deje de intentarlo, que se dedique a otra cosa, porque estoy ahí, toca, chico, patita. Chacho, es que a lo mejor no está en Cristo eso preparado de antemano para ti, no es el plan perfecto, pero todo lo puedo. Sí, pero a lo mejor estás perdiendo tu tiempo porque lo que hay en Cristo para ti es tocar la flauta o, ¿me entiendes? O quedarte tranquilo adorando en tu asiento, que Dios te va a usar como un ganador de almas o te va a usar haciendo otro trabajo. Entonces, descubrir qué tiene Dios en Cristo para mí, pero entonces decir, todo lo puedo, claro que puedo servir a mi Señor. Amén. Diga conmigo de nuevo, en Él podemos. Dice en Isaías capítulo 40 y verso 28, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, un Dios ilimitado, pero a continuación dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que no tenemos ninguna fuerza. Y de repente aparece Él que dice, y ahora yo te multiplico y te doy mis fuerzas.
y te doy mi sabiduría. Quizás hay personas, he puesto esa imagen porque hay personas como nuestro pastor en lo humano, Fernando, era un hombre tímido y resulta que Dios lo llena de su Espíritu Santo y lo hace un evangelista extrovertido. A lo mejor tú dices, ¿cómo voy yo a predicar? ¿Cómo voy yo a orar por un enfermo? ¿Cómo voy yo a pasar a dar ese testimonio en la radio? Se me traba la luenga, me pongo ahí a hablar y la lengua se me hace un lío, se me hace un 8. ¿Cómo voy yo a pararme en clase y a decir, profesor, pues aunque usted está hablando así de que Dios ya es un concepto pasado, Él es real en mi vida, Él es mi padre y mi mejor amigo y Él ha hecho grandes cosas en mí. No te avergüenzas de dar el testimonio de Él. ¿Por qué? Porque Él te da las fuerzas. Aleluya. Porque Él hace que sobrepases tus límites. Cuando Él nos llama a hacer algo para Él, siempre decimos, pero yo no tengo alas. Tú me estás diciendo vuela y yo no tengo alas. Tú me estás diciendo que haga cualquier cosa, no sé, que te sirva con mi casa y no tengo ni casa. Estoy solo y ni esperanza tengo ya de casarme. Y dice que todavía hay esperanza para los solteros. Aleluya. El Señor puede hacer un milagro por ahí. Amén. A mí me encanta cómo es Dios, cómo Él usa nuestras debilidades incluso. Nos usa con nuestras debilidades. Entonces, en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A cualquier límite le decimos, no me vas a detener, soy más que vencedor. Enfermedad, soy más que vencedor. Depresión, soy más que vencedor. Cualquier cosa, cualquier mentira del diablo que viene contra ti, tú ya no puedes prosperar. Soy más que vencedor. En Cristo, en aquel que me amó. Dios me ama, Él está conmigo y en Él sí que voy a poder. Aleluya. Salmo 18 dice David, tú encenderás mi lámpara. Perdón, os doy la cita bien. Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. David sabía que él no iba a vencer, que él no era el que tenía la capacidad de saltar muros. 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Él es el que me ciñe de poder, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Claro, probablemente Dios te va a entrenar, Dios te va a adiestrar. Bueno, hay un testimonio impactante que el otro día me contaban de una misionera que tenía un llamado para Alemania. Ya se sentía ella mayor y en una reunión, en un congreso evangelístico como el que nosotros estuvimos, un poquito más pentecostal creo que era, pero hicieron un llamado adelante a ser llenos del Espíritu Santo y ella de repente comienza a hablar en español. Y la entrevistan y comienza a hablar en español. Increíble eso. Es tremendo, ¿no? Y conozco un testimonio también real de unos misioneros en el África que secuestraron a una parte del equipo misionero y fueron al rescate, la otra parte del equipo misionero, con la esperanza de que Dios hiciera algún milagro y los pudieran liberar. El caso es que estaban detrás de la maleza de los arbustos escondidos y aparecieron con lanza y con flechas los de la tribu para hacerlos cautivos también a ellos. De repente fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar lo que ellos pensaban que eran lenguas, glosolalia, lenguas espirituales, angelicales. Comenzaron a hablar en sus lenguas espirituales, llenos del Espíritu Santo. Pero lo que estaban hablando era el idioma de la tribu, predicándoles el evangelio en el idioma de la tribu. Y esta gente de la tribu escucha el amor de Dios en su propia lengua. Y dejó libre, ante ese milagro dejó libres a los misioneros. Salvaron las vidas rescataron a los misioneros, pero rescataron la tribu porque llegó el evangelio a la tribu.
No te estoy contando fantasía ni cuento. Esto son cosas que hace mi Dios ilimitado, nuestro Dios sin límites. ¡Aleluya! ¡Wow! Ahora, el testimonio de la misionera es más poderoso porque esta gente fue llena del Espíritu Santo. También conozco gente que ha sido llena del Espíritu Santo y ha hablado en hebreo o ha hablado en algún idioma musulmán que él no conocía, pero tu entendimiento, tu mente carece de entendimiento. Esta misionera de repente entendía lo que hablaba. Dios le abrió la mente para el castellano. ¡Aleluya! Y tú dices, Señor, eso para mí también. Me pido chino, me pido alemán, me pido... Pero Dios a lo mejor te dice, hey, yo te adiestro para la batalla. Te voy a ayudar, pero vas a tener que currártelo. Vas a tener que trabajar en ese idioma. Y eso también es otra forma, quizás la que menos nos gusta, pero Dios te va a ayudar. Estábamos nosotros, por ejemplo, allí en Berlín, y hay un momento que nos sentíamos, pues como todo era en inglés, nos sentíamos que no habíamos hecho los deberes, ¿no? Que debíamos haber trabajado mejor los idiomas. Aunque Vanessa y yo nos quitábamos los cascos de intérprete y prácticamente entendemos la predicación, casi todo, el 80%, pero a la hora de hablar, estás delante de alguien y cuando ya han llegado las palabras de lo que le tienes que decir, ya no es el tiempo de decirlo. Ya la persona se fue. Cuando tú dices, I want water, please, y ya tú has dicho, y buscas tú solo el agua, ¿me entiendes? Porque nos falta esa agilidad. Pero estando también ahí, yo digo, ¿por qué no puedo? Pues voy a refrescar el inglés, además yo tengo una ventaja y es que yo no tengo vergüenza. Entonces yo, aunque hable un inglés primitivo, es un inglés cavernícola, pero no me da vergüenza. Y me miran así como diciendo, este pobre desdichado, ¿qué querrá decir, no? Quiere comunicarse, que algo sale de su boca. Pero mira a nuestra querida Juana hablando español con sus 90 años. ¿Son 90, Juana? 92. Y ahí está, ahí con bilingüe y como misionera aquí en España. Entonces, ¿por qué no puede el Señor darnos adiestrarnos para algo, verdad? Adiestrarnos para algo que esté en su plan y en su propósito. Ejemplos bíblicos de personas que rompieron límites con Dios. Josué, la ciudad parecía impenetrable, pero fue conquistada por obediencia y fe en el poder ilimitado de Dios. Jueces 6:16. Gedeón, cuando el Señor le dice, hombre valiente, ve con esta tu fuerza. Y Gedeón miró para un lado y para otro diciendo, ¿a quién le habla el ángel? Gedeón se consideraba débil e insignificante, pero con Dios rompió su límite y lideró una gran victoria. El ejemplo de David, cómo venció a Goliat porque conocía el poder ilimitado de su Dios. Otro ejemplo es Salomón. Dios rompió los límites de la sabiduría humana. En Salomón dice, soy joven, ¿cómo voy a gobernar a un pueblo tan grande? Y el Señor le abre el corazón, le da una sabiduría como no ha tenido otro rey, salvo Jesucristo, en la tierra. Entonces os he puesto esta imagen de un burro, no para insultar a nadie, sino para darnos esperanza. Porque si Dios le abrió la mente a la burra de Balaam, hay esperanza para ti, hermano. Claro, oye, esto es serio, ¿o no? No sé si esto lo he predicado aquí alguna vez ya, ¿eh? Esto es... Y un pollino para entrar a Jerusalén en el maestro, ¿no? Pero fíjate que la burra razonó y dialogó con el profeta y le digo, todos estos años te he servido fielmente y ahora me lo pagas tú así. Parece de chiste, ¿no? Me lo pagas golpeando. Tuvo más sabiduría la burra que el profeta. Entonces yo digo, Señor, si en el cerebro de un animal tú puedes darle esa capacidad, tú puedes hacer algo con este cerebro mío. Amén. Y le digo a mi hijo, pídeselo para las matemáticas, que te abra el cerebro. Que está mi Caleb está ahí, lucha, pídeselo.
que si te sientes burro, hay esperanza para los burros. Amén. Oye, si un tipo lleno de demonios tenía una fuerza extraordinaria, ¿no puede Dios darnos fuerzas cada día por medio de su Espíritu Santo, llenándonos no de demonios, sino llenándonos de su Espíritu Santo? Claro que sí, porque el poder de Dios es superior. Denle otro aplauso a Él, aleluya. Amén. Ahora, ¿qué tenemos para superar nuestros límites? Primero, la oración, el clamor. Dice, clama a mí, Jeremías 33:3, y clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que, porque el contexto es que Jeremías está en una ciudad rodeada de enemigos y el Señor le dice, compra la heredad de Anatot, de tu primo, que estaban ya los caldeos pisando esa tierra. Es decir, la ciudad va a ser destruida. Tú me has dicho que vienen 70 años de cautiverio y me dices que compre la heredad de mi primo. Es el peor negocio de la vida. No entiendo nada. Pero ahí mismo es cuando Dios le dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿No podré yo volver a restaurar y que otra vez se compren y se vendan tierra y haya bodas y haya alegría y haya restauración? Es profético lo que tú vas a hacer. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que son inaccesibles para ti. Porque mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Pero muchas veces el Señor nos concede ir a eso más alto y pensar con sus pensamientos porque tenemos la mente de Cristo y que se nos revelen cosas que estaban ocultas para que podamos entenderlo. Porque Dios quiere que le creamos, pero también que le conozcamos y que le entendamos. Hay misterios que no nos va a revelar, amén. Pero hay otras cosas. ¿Cómo superamos límites? Clamando a Él. Clama al Señor por esa atadura que no eres capaz de romper, que Él te va a mostrar su gloria. Clama al Señor para que Él te dé sabiduría de qué hacer en ese trabajo tuyo, en esa empresa tuya o en una tesitura en la que te encuentras. Clama al Señor para que Él te muestre su voluntad. Clama al Señor porque luchas con ese carácter furibundo y dices, no hay quien me aguante ni yo me aguanto. Clama al Señor y Él te va a mostrar cosas grandes. Él te va a llenar del amor de Cristo. Entonces Dios nos puede dar renovación del entendimiento y revelación. ¿Creéis que necesitamos una renovación del entendimiento? Oh, hermanos, a veces tenemos una mente tan limitada. Nosotros que hemos estado trabajando de misioneros en Bolivia y a veces íbamos a lugares y tú ves la mentalidad de las personas que es como que no tienen aspiraciones en la vida. Se conforman con una vida miserable. Y nosotros estamos allí precisamente para romper esos límites y para decirle, podéis estudiar, podéis ser buenos profesionales, podéis tener una familia bonita, podéis salir de la mugre y de la miseria en la que estáis viviendo. Y de alguna manera rompemos esas mentalidades limitantes y creencias limitantes que nos dicen, no, si así fue mi abuelo y mi tía y yo encima de todo tengo un plasma, porque eso sí, piso de tierra, paredes llenas de humedad, pero un plasma ahí para estar conectados a una televisión de plasma, para estar conectados al cereal y la droga que nos quiera dar Hollywood o el gobierno. Entonces, claro que puede romper con esa mentalidad aguileña, pueblerina, limitada. Ay, no, yo subirme a un avión jamás. Pues si hasta las abuelas viajan, claro que puedes. Rompe tus límites. Si no puedes decir aleluya, di ay. Sí, piensa otras cosas que a lo mejor están frenándote, están dejándote así como. ¿Qué tienes para superar tus límites? Otra cosa que me encanta, contentamiento. Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esto es muy importante. Nuestra identidad no se basa en nuestros logros, sino en los logros de Cristo. Mi felicidad no está en si hablo o no hablo inglés. Mi felicidad, mi contentamiento, estoy contento porque tengo a Cristo. Entonces no es un asunto que me comparo entonces con el otro, ¿verdad? Es que yo no sé tocar ningún instrumento, o es que yo no hablo tan bien como fulano, o es que no, tú ten contentamiento, sea que estés en un momento de abundancia o de escasez, sea que Dios te ha dado unos dones u otros, te usa de una manera u otra, porque tu identidad se basa en lo que eres en Cristo. Eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios, eres un siervo, una sierva de Dios. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nuestro vencer límites no es un asunto de ego, no es un asunto de demostrarle nada a nadie, no es un asunto de para ser feliz. Soy feliz, quiero servir mejor a Dios, quiero ser más de bendición a los demás. Entonces tengo contentamiento. En medio del proceso no me desanimo, tengo contentamiento, tengo paz. El Señor me ha dicho que me saque esa oposición que me cuesta más que otros, pero me ha dado testimonio de que lo tengo que hacer. Entonces, si suspendo una vez, no es que de repente ya mi vida se viene abajo, mi vida está en la roca. Me levanto y lo voy a seguir intentando. Eso me da una capacidad de resistencia. ¿Qué más tienes para superar tus límites? Fe. Tenemos fe. Muchas veces, dice Marcos 9, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le echa la pelota, se la echa de nuevo a su campo. Dice, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo. Jesús responde, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Yo sí puedo. ¿Cómo que sí puede? Y el otro dice, ayuda a mi incredulidad. Y entonces en otro evangelio, en el sinóptico de Mateo dice, si tenéis fe como un grano de mostaza, le vais a decir al monte, quítate y échate al mar y os obedecerá. Todo el rato Jesús está rompiendo límites en la mentalidad de sus discípulos. ¿Quieres venir y andar sobre la agua? Ven, Pedro. Porque Señor, se ha secado la higuera. Claro, y vosotros también podéis secar higueras. ¿Por qué no lo hemos podido sacar nosotros? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Por vuestra incredulidad. Necesitáis fortalecer vuestra fe. Entonces, mis hermanos, si somos discípulos de Jesús, Jesús nos va a enseñar a creer en lo imposible, a creer que Él puede hacer todas las cosas. A veces no. También me encanta, yo soy muy fan de The Chosen, ¿no? La serie de Jesús, de The Chosen, soy muy fan. Y me encanta la crisis que hay en los discípulos. Si puede sanar enfermos, resucitar muertos, andar sobre las aguas, calmar la tormenta, ¿por qué Bartolomé sigue cojo? ¿O por qué ha permitido que maten, que fulano sea un mártir? ¿Por qué hace unos milagros y otros no? Y están en ese dilema. Y al final llegan a la conclusión, los caminos de Dios, los planes de Dios. Dios no nos tiene que dar explicación, tenemos que confiar, pero que no sea por nuestra incredulidad. El viernes estaba hablando con un hermano de la iglesia, Jaime, y él está luchando con un cáncer en la garganta. Ya lo operaron una vez, pero se le ha reproducido o no le limpiaron del todo bien y tiene junto a la garganta, tiene como un botoncito todavía y como un poco de cáncer. Le tienen que volver a intervenir. Pero para complicar más todo, comenzó a orinar sangre, pero... Entonces le hacen ecografía y tenía 2 piedras en cada riñón de 2 centímetros. 4 piedras, 2 en cada riñón. ¿Os podéis imaginar? Le vieron las piedras y lo citaron para operarlo el mismo viernes. O sea, le hicieron el preoperatorio y todo para operarlo el mismo viernes. Pero el miércoles, en la reunión de miércoles, el pastor Benjamín hizo un llamado a todos los enfermos para orar por todos los enfermos. Y él pasó
para que otra vez oraran por él. Estamos orando para que venza en el tema del cáncer. Y oraron los hermanos por él con fe. Entonces llega el viernes y le dice, ¿has seguido orinando sangre antes de entrar a quirófano? Y dice, no, desde el miércoles no. No puede ser, porque esas piedras, cualquier movimiento hace que dañen el riñón y se las tenían que quitar. No puede ser. Vamos a hacer otra ecografía. Hace la ecografía. No había, de las 4 piedras no había ni una. Entonces, el doctor está sentado con él, comenzó a hablar con otros doctores diciendo, yo no he visto algo así en mi vida. Si esto es del lunes y esto es de hoy viernes, ¿dónde están las piedras? ¿Qué has hecho? Dice Jaime, mi vida está en las manos de Dios. ¿Cómo que en las manos de Dios? Oraron por mí en mi iglesia. ¿Dónde está esa iglesia tuya que iba a mandar a los enfermos del hospital? Entonces tenía que pasar por el tribunal médico porque él es soldador, entonces le jubilaban de la soldadura porque de tanto inhalar probablemente el cáncer tiene que ver con su trabajo de soldadura. Entonces estaba pasando por el tribunal médico, estaban analizándole y una de las cosas que también le puntuaba era el tema de los riñones. Y entonces él muestra los 2 informes y la doctora del tribunal médico dice, mira los pelos de punta, esto no puede ser, yo no he visto algo así en la vida. ¿Las orinaste? No. ¿Te operaron? No. ¿Y cómo se fueron? No sé, se fueron. Dice, Jaime, esto es increíble. ¿Cómo no voy a creer en Dios después de ver esto? Paradojas de la vida. Y el cáncer sigue en la garganta. O le sanará después, gracias, muy amable, o le sanará después, o permite que vaya a quirófano, o hasta permite que se muera. Es que Dios no puede sanar, pero los planes suyos no siempre los conocemos. Nuestra parte es orar con fe en ese Dios que todo lo puede, que para Él nada es difícil y que no tiene límites. Y el Señor que haga su voluntad. Amén. ¿Qué tienes para superar los límites? Amor sin límites. Oh, mi amor humano es un amor de piojo. Pero el amor de Dios en mí es tremendo. Mira, esta versión me ha impactado, Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 13. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, madre mía. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Esto me tocó a mí. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Diga conmigo, amor sin límites. Ese es el amor de Dios en nosotros, ¿a que sí? Tú dices, yo no puedo perdonar. Claro, en tu amor estás limitado, pero en el amor de Dios tú puedes tener paciencia, tú puedes perdonar, romper el registro de la ofensa, hacer cosas que son increíbles. Y tú no puedes decir, es que soy Teresa de Calcuta. No, amigo mío. Es el amor de Dios fluyendo a través de mi vida. Amén. Dile al que está a tu lado, te amo, hermano. Con amor sin límites. ¿Qué tienes para superar tus límites? Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice Pablo, he trabajado más que ninguno, pero sé que no soy yo. Es la gracia de Dios. Él es Dios. O sea, ¿qué me ha dado a mí Dios para superar los límites? El Espíritu Santo. No es con ejército ni es con fuerza, es con su Espíritu. ¿Cómo vamos a predicar con el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacer milagros con el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos con el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a tener sabiduría con el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a criar esos hijos con el Espíritu Santo? Yo no, pero el Espíritu Santo tiene todo lo que necesito, todo lo que necesitamos. Aleluya. Es un Dios ilimitado que habita en nosotros.
Por gracia soy lo que soy, dice Pablo. No soy yo, es la gracia en mí. Pablo superó su pasado, su culpa, los límites sociales, culturales, físicos, por el poder de Cristo. ¿Recibes esta palabra? ¿Qué tienes para superar tus límites? Y este también me gusta mucho. Dios pone gente a nuestro lado. Dios nos pone en relaciones que nos hacen salir de nuestros límites. Eso me encanta. Cuando estás con gente que te abre el entendimiento, cuando estás con gente que te aporta luz, cuando estás con gente que te transmite ánimo y fe. ¿Cómo hiciste todo esto? Pues esto fue un milagro detrás de otro. Esto fue obra de Dios. Cuando vamos a nosotros a ministerios que Dios los está prosperando, nos da una alegría. Oye, ¿cómo? ¿Qué habéis visto? Pues milagros y generosidad y esfuerzo y trabajo y es gente que te ayuda a superar los límites. Os pongo el ejemplo de los 12 de Éfeso o de Apolos. Ellos estaban sirviendo a Dios limitados, pero con Pablo, con Priscila y Aquila, abrieron el entendimiento a lo que Dios tenía para ellos. Otra pregunta, ¿qué límites Dios nos lleva a superar o nos llama a superar? 1, el límite social. Jonás en Nínive o los apóstoles llevando el evangelio a los gentiles. O sea, para Jonás era un límite tener que servir a los enemigos, dar un mensaje para la salvación de los que él quería que se pudrieran en el infierno. Para los apóstoles judíos como Pedro, Pablo, Bernabé, o sea, el que el evangelio fuese a los gentiles era una locura. Pero Dios los usó a estos hombres de Dios, a Pedro en casa de Cornelio, a Pablo y a Bernabé, con un llamado a los gentiles para superar esos límites, esas barreras. Yo, por ejemplo, le hablo a mis hijos que dicen mis hijos, papá, por ejemplo, con toda la inmigración ilegal que va entrando en el país y que hace que haya más inseguridad o hace que otros problemas. Y yo le digo, hijo, hay que verlo de otra manera. Dios nos está trayendo gente del África y de otros países donde no podemos hablarles de Cristo, no hay libertad para hablarles de Cristo. Nos los está trayendo aquí para que aquí le hablemos de Cristo. Es verlo de otra manera. Amén. Porque podemos llenarnos de los discursos de prejuicios, de temor y de repente levantamos una barrera cuando el Señor nos llama a amar a todos los hombres y ganarlos para Cristo. Límites sociales, límites ideológicos, superar nuestros límites teológicos y culturales. Pablo quería ir más allá de los límites de los ya alcanzados. Siempre quería ir más lejos con el evangelio, ¿no? Pero límites ideológicos, a veces hay cuánta religiosidad, cuánto legalismo, cuántas cosas, ¿verdad? A veces nos llegan a nosotros comentarios en las redes sociales. Cantan muy bonito, pero quítate el pendiente. Le dicen a mi hijo, no. Cantas muy bonito, pero esa iglesia es del diablo porque tiene las paredes oscuras. Si fuera de Dios tendría las paredes blancas. Hasta nos han criticado por vestir de oscuro. Y unas cortinas con visillo. Sí. Y entonces, ¿qué es eso? Es gente que a lo mejor está buscando a Dios, pero que tiene unos límites, que tiene un legalismo y unas barreras terribles que les hacen estar sintiéndose superiores, juzgando a los demás, etc. Cuidado con esos límites también. Límite personal. Dios levanta personas comunes para desafiar lo imposible. Amén. Otro. No siempre Dios vence nuestros límites como nosotros esperamos. Por ejemplo, los tenía que sacar de Jerusalén y Dios permitió la muerte de Esteban. Era un límite que tenían que sobrepasar. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero estaban cómodos. Nosotros en pandemia, hermanos, abrimos 3 iglesias nuevas. No estoy diciendo que la pandemia vino por abrir iglesias. Lo que quiero decir es que Dios usa a veces cosas que son negativas, que son dolorosas, para llevarnos más allá de donde estamos. Felipe, por ejemplo, fue en el Espíritu
trasladado hasta Azoto. ¿Os acordáis? Qué guay. Cuando Felipe de repente está en el desierto predicándole al etíope y el Espíritu lo transportó. ¿Por qué me miráis como chinos? ¿Es así o no? Lo transportó. ¡Fua! Y en las alas del Espíritu de repente ¡fua! Apareció Felipe en Azoto. Y a lo mejor Felipe dice, Señor, qué guay está esto. Estoy listo para el siguiente salto. Estoy listo para el siguiente viaje. Y dice, no, eso te lo he dado como un premio, como un regalo, como una experiencia. Pero ahora ponte a andar. Y por toda ciudad que iba andando, iba Felipe predicando el Evangelio. Entonces a veces nos gustaría lo fácil. He puesto esa televisión porque yo recuerdo cuando era pequeño y vi Star Wars, la Guerra de la Galaxia, le decíamos aquí en España, y que los Jedi con la mente movían cosas. Y yo entonces estaba sentado y veía la televisión y me concentraba para cambiar el canal. ¿A cuánto les pasó algo así, verdad? Que de repente ve el plátano ahí en el frutero y dice, que venga a mí el plátano. Como Skywalker. Luke Skywalker. ¿Y lo hiciste con tu novia? Y vino. Señor tuvo misericordia de ti. Hermano, ¿cómo Dios mueve ese límite? Levántate del sofá y dale al botoncito. ¿Verdad? No hay tal cosa como, ya te gustaría. Entonces a veces nosotros nos acomodamos y queremos que Dios nos haga el milagro. Y el Señor dice, Noé, voy a mandar un diluvio a toda la tierra, pero a ti y a tu familia te va a salvar. A través de un gran barco que se va a llamar el arca. Y Noé probablemente dijo, Señor, pues si tú vas a meter este lío a toda la humanidad, ¿dónde va a estar el arca que vaya y la busco? ¿Dónde la vas a hacer? Y yo voy para allá y me recuerdo. No, la vas a hacer tú. Va a tardar 110 años. Señor, yo no soy carpintero. Me darás un ejército de gente. Tu mujer, tus 3 hijos y la mujer de tus hijos, Señor. Esto no me parece muy sabio. Dios no lo hace como yo espero, pero hay un plan de Dios. Porque lo importante, había un propósito. Lo importante era dar un tiempo de misericordia a la humanidad y tratar incluso con Noé y con su... Entonces, a veces el Señor lo podría hacer instantáneo en un milagro, quitarte esa enfermedad, pero el Señor te permite ir al hospital, pasar todo un proceso, quebrantar tu vida, porque al final está ensanchándote o quiere que ganes un alma o quiere que tengas un testimonio que contar. Amén. Entonces, así es nuestro Dios. Os quiero poner algunos ejemplos que son cortitos, pero inspiradores. Dan una para adelante. ¿Conocéis a este hombre? Nick Vujicic. Y Nick Vujicic tiene precisamente un ministerio que el lema es sin límites. Nació sin brazos ni piernas, el síndrome de tetraamelia. Hoy es uno de los oradores cristianos más influyentes del mundo. Ha predicado en más de 70 países. Fundó la organización Life Without Limbs. Ahora ya sé inglés. La vida sin extremidades. Y ha impactado millones con el mensaje de esperanza en Cristo. Una frase de él: si Dios puede usar a un hombre sin brazos ni piernas para ser su mano extendida, ciertamente usará cualquier corazón dispuesto. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere usar a ti. Aleluya. Gente que podría tener excusa. Avanza una. Ella es Christian Kane, víctima de abuso sexual infantil, abandonada. No descubrió su verdadero nombre ni su identidad legal hasta los 30 años. Pero no se quedó en la herida. Es fundadora de A21, una de las organizaciones cristianas más activas contra la trata de personas. Es predicadora, escritora y líder internacional. Una de sus frases: Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Priscilla Shirer, teóloga y autora. En un mundo donde las voces femeninas no siempre son escuchadas, especialmente en el liderazgo cristiano, Priscilla, ha roto barreras, como por ejemplo es una mujer afroamericana. Sin embargo, Dios la ha usado en cine cristiano, como en Cuarto de Guerra o en la última película también de La Forja. Es predicadora bíblica expositiva y tiene un gran liderazgo en oración.
Este también me encanta. Joni Eareckson Tada quedó tetrapléjica a los 17 años tras un accidente de clavado. Ella, ¿verdad? Se tiró nadando y quedó tetrapléjica. Sin embargo, no se quedó en su drama. Es fundadora de Joni and Friends, un ministerio mundial que sirve a personas con discapacidad. Es autora de más de 50 libros. Es pintora con la boca, una artista que pinta cuadros espectaculares y defensora incansable de la dignidad humana. Mira qué frase, esta es una de sus lemas: Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Un último ejemplo. ¿Conocéis a este hombre? Exacto. Estas son imágenes que tomamos ahí en el muro de Berlín. Y aquí vemos, bueno, pues la separación, cómo quedó Berlín separada. Este es Jesse Owens con otro atleta alemán. Es un ejemplo de lo que estamos hablando. Jesse Owens rompió límites por convicciones profundas, fe en Dios y determinación frente a toda oposición. Él dijo: voy a los Juegos Olímpicos para la gloria de Dios y para representar bien a mi país. Aunque no fue un predicador, su vida refleja claramente el principio de que Dios capacita a sus hijos para ir más lejos de sus límites, los límites sociales y humanos. Él nació en 1913, hijo de aparceros, en una época de fuerte discriminación racial en Estados Unidos. Pero participó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, organizados por Hitler, donde quería Hitler demostrar la superioridad aria. Ganó 4 medallas, humillando simbólicamente al racismo nazi y desafiando la segregación en su propio país. Él, por ejemplo, dice que el reto más grande, el verdadero desafío no fue ganar en Alemania, fue regresar a casa, a un país que aún me veía como un inferior por ser afroamericano. Increíble. Sabes que él incluso se hizo amigo de Luz Long, ahí lo vemos en la fotografía, una amistad insólita cuando menospreciaban a los negros como que eran de una raza inferior. Le demostró al régimen que delante de Dios somos todos iguales y en Dios no hay acepción de personas. Aleluya. Entonces, hermanos, estos son ejemplos. Y termino con esto que me encanta. Superar nuestros límites, ¿para qué o para quién? Superar nuestros límites para la gloria de Dios. Para honrar el sacrificio de Cristo, que Él nos ha dado vida abundante y salud. Superar nuestros límites para representar mejor a Cristo. Para la salvación y la bendición de los hombres. Y para discipular y modelar mejor a nuestros hijos naturales y espirituales, que vean en nosotros un ejemplo. Mi papá se superó, mi mamá se superó, que discipulemos a otros y vean a Cristo en nosotros. ¿Qué os parece esta motivación? Ahora, superar nuestros límites no para jactancia o vanagloria, no para superioridad frente a otros y tampoco por modas o por imitar lo que hace el mundo. Yo quiero prosperar para conducir un Tesla. Qué tontería, pero ¿en qué estás? En vanidad. ¿Tú te imaginas a Cristo con ganas de conducir un Tesla? Cuando tú piensas en el corazón del Hijo del Hombre, en el corazón de Jesús, todas esas cosas quedan en nada. Si quiero prosperar, es quizás para poder bendecir, dar trabajo, ayudar en las misiones. Claro que Dios puede usar mi prosperidad y superar mis límites, pero ¿con qué motivación? ¿Por una moda? ¿Por aparentar algo? Por favor. Entonces, hermanos, termino, avanza una y otra más, termino con 2 grandes promesas. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esto compensado con Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. ¿Entendéis el equilibrio? Hay un Dios que actúa en mí, que tiene poder para hacer todas las cosas. Pero eso no me puede llevar a una jactancia, un orgullo, una suficiencia humana, sino que me humillo bajo su poderosa mano para que Él sea el que me exalte, para que no sea en mi fuerza, que sea en Cristo. Amén. Ponte en pie conmigo. Después de recibir esta palabra, quiero que oremos juntos. Cuando estaba orando por este mensaje, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué llamado quieres que haga? Y Él me habló, me mostró, quiero que hagas un llamado a la llenura del Espíritu Santo. Porque, ¿qué es lo que tenía Daniel? Que dice que era 10 veces superior. Un espíritu extraordinario. Tenía el espíritu de Dios, de los dioses santos, dice en su libro en Daniel. O sea, ¿qué es lo que podemos tener para superar nuestros límites y ser incluso una influencia en el mundo, ser una luz en este mundo? Tenemos el espíritu de los dioses santos, tenemos el espíritu de Dios para ser 10 veces mejores. Qué emocionante es esto, ¿verdad? Amén, Padre, gracias por esta palabra. Padre, perdónanos, Señor, en primer lugar, porque quizás hemos dejado que una voz mentirosa nos paralice. No puedes. Eso no es para ti. Pasó tu tiempo. No podrás conquistar, no podrás ser feliz. Perdónanos, Señor, si hemos creído cualquier mentira del enemigo o de este mundo. Señor, gracias porque somos hijos de Dios. Y nuestro Padre que eres tú, eres un Dios ilimitado. Y Jesús nos modeló una vida sin límites. Para el que cree, todo es posible. Nosotros decimos como aquel padre, creo. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame, adiestra mis manos para la batalla. Ayúdame a escalar ese muro que para mí quizás es inexpugnable. Ayúdame, Señor, a vencer en todos los desafíos que tengo. Cada uno tenemos diferentes encrucijadas, desafíos. Quizás para alguien este mensaje es para amar, para perdonar. Quizás para ser padres, abuelos. Quizás el desafío está en mejorar laboralmente. Quizás el desafío está, Señor, en servirte en un área a la que tú nos estás llamando, en atrevernos a predicar el evangelio, en discipular. Pero hay límites que tú quieres que nosotros destruyamos, que nosotros superemos, Señor. Gracias, mi Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a cantarle en gratitud.